Cuatro operaciones. Suma y diferencia. Para resolver situaciones problemáticas que involucren dos variables, conociéndose el valor de su suma y diferencia, es posible abreviar procedimientos haciendo uso de las fórmulas. Para el número mayor, calculamos la suma más la diferencia entre dos. Y para calcular el número menor, se obtiene la suma de los valores menos la diferencia entre dos. Veamos algunos ejemplos. A una reunión bailable asistieron 50 personas. Si todas bailan a excepción de 8 mujeres, ¿cuántas mujeres hay en total? Veamos los datos. El número 50 representa total de personas. En este caso, la suma de varones y mujeres sería 50. Cuando me dicen que si todas bailan a excepción de 8 mujeres, quiere decir que hay más mujeres que varones. Entonces, esa diferencia de ambas partes va a ser 8. Dado que hay más mujeres que varones, usamos la fórmula del número mayor. Según otro problema, hay que sumar 50 con 8. Si es 58, entre 2, la respuesta sería 29. Veamos un ejemplo. Hallar el mayor de dos números sabiendo que la suma es el mínimo número de 3 cifras. O sea, un dato que me dan es que la suma es el mínimo número de 3 cifras. ¿Y cuál será ese número? Sería 100. Y me dicen luego, y su diferencia, otro dato, su diferencia es el mínimo número de 2 cifras. O sea, 10. El problema es bien hallar el número mayor. Usando la fórmula abreviada, teníamos que sumar los valores de 100 más 10 entre 2. Eso nos sale 110 entre 2. La respuesta sería entonces, para el número mayor, 55. Veamos un tercer ejemplo. En una fiesta en la cual hay 57 personas, la primera dama baila con 10 caballeros. La segunda dama baila con 11. La tercera con 12. Y así sucesivamente. O sea, hay un patrón ahí. Hasta que la última bailó con todos los caballeros. ¿Cuántos caballeros existieron? Y los datos me da el número 57. Total de personas. Quiere decir que la suma va a ser 57 de damas y caballeros. Analizando mi expresión, que la primera dama baila con 10, vemos que la diferencia es 9. 1 con 10 es 9 la diferencia. Cuando me dice que la segunda dama baila con 11, la diferencia de 2 con 11 es 9. Luego me dicen que la tercera con 12, la diferencia es de 3 hacia 12, 9. El patrón ahí de diferencia, ¿cuánto va a ser entonces? Como sabemos que hay más caballeros que damas, entonces usamos la fórmula de el número mayor. Sumamos entonces 57 más 9 entre 2. Y eso nos va a dar como respuesta 33. Veamos un cuarto ejemplo. Si las horas transcurridas en un día le ganan a las que faltan transcurrir por 2 horas, ¿qué hora será dentro de 3 horas? Dice, las que faltan transcurrir les ganan en 2 horas. O sea, quiere decir entonces que esa diferencia de horas transcurridas y por transcurrir
de un día, de un día. Y en un día, la sumatoria de horas transcurridas y por las cuales transcurrir es el total de horas del día. Nos referimos a 24 horas. Hallando las horas transcurridas, que es lo que pide el problema, usamos la fórmula que venía a sumar 24 con 2 y dividimos entre 2. Eso nos da 26 sobre 2. La respuesta es 13. O sea, 13 horas. Pero la pregunta es, ¿qué horas serán dentro de 3 horas? Dentro de 3 horas hay que agregar entonces al valor encontrado 13 más 3, que serían 16 horas, que también podría ser 4 p.m., 4 de la tarde. Hacemos un quinto ejemplo. Los hermanos Luis y Pablo tienen 8 docenas de canicas. En total, la sumatoria de ambos es 8 docenas. Significa entonces que en valores sería 8 por 12, o sea, 96. Luego dice, si Luis tiene una decena más de canicas que su hermano. Entonces, la diferencia de esa decena más significa que va a ser 10 de diferencia. Veamos. Vamos a calcular primero el valor de uno de ellos. Hallemos la edad de Pablo. Pablo tiene ¿cuánto? Como es el menor, tenemos que restar 96 con 10, 86, entre 2 nos da 43. Pues deducimos entonces que la edad de Pablo es de 43. Veamos. Nos habla del doble de su edad. Es el doble de 43. ¿Cuánto va a ser? 86. Además, si quiero saber la edad de Luis, hay que restar la suma que es 96 de 43. Y eso me da 53. Bien, ¿qué nos pide ayer? ¿Cuántas canicas debe comprar Luis? O sea, a Luis, ¿cuánto le falta para tener el doble de Pablo? Veamos. Tiene 53. Desea tener 86. Lo que le falta es la diferencia. Y esa diferencia es de 43. Pregunta número 6. Cuando Moab nació, su padre Marco tenía 48 años. Eso significa que la diferencia de edades entre el padre y su hijo va a ser siempre 48 años. Luego dice, ¿cuántos años tiene cada uno si en la actualidad suman 100 años? En la actualidad suman 100 años. Entonces, la sumatoria de los datos que nos piden en referencia es 100. Hallemos entonces el valor de la edad del padre. Tenemos que sumar entonces el valor de la suma que siguen con la diferencia de 48. Tendríamos 148 dividido entre 2, nos sale 64 años. Como nos pide de cada uno, vamos a encontrar la edad de su hijo, de Noah, y va a ser la diferencia de 100, de la suma, menos la edad del padre, 24. Y sí, en este caso, 26 años. Veamos otro ejemplo. Dice, la suma de dos números es igual al mayor número primo de dos cifras. ¿Quién será el mayor número primo de dos cifras? Recuerda, número primo solo divisible por la unidad y el mínimo. Nos referimos a 97. Y su diferencia es el menor número primo. La diferencia es el menor número primo, sabemos que es el número 11.
Hallemos el menor, que nos pide el problema. Para ello, usamos esa relación. Restamos 97 con 11, 86. Entre 2, la respuesta, ¿cuánto va a ser? 43.